Muy buenas noches. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa a todos mis hermanos. En esta nueva oportunidad queremos continuar con el mensaje de Apocalipsis 4. Y si el Señor nos da de su gracia, vamos a continuar con este amplio, denso, pero muy importante, de mucho valor para la fe cristiana, para lo que corresponde el crecimiento espiritual, la estatura de un varón perfecto, lo que corresponde a el alimento que nos va a permitir nutrirnos y hacer hombres crecidos con las suficientes vitaminas, minerales y con la suficiente energía que necesita ya no un niño, sino un cristiano que requiere, que necesita de un alimento un poco más sólido. Y por la guianza y por la dirección del Señor Jesucristo, eso es lo que estamos realizando en este tiempo en el cual nos encontramos. Hablar de Apocalipsis es un mensaje o es un tema que muy pocos doctores en divinidad, doctores en teología, maestros, seminaristas, en fin, personas eruditas intelectualmente y preparados, muy poco ellos se atreven a hablar. Y si lo hacen por la preparación académica que tienen, lo hacen bajo una perspectiva netamente intelectual y académica. Y nosotros sabemos que, de acuerdo al estudio que hemos realizado, a Dios no lo hallamos por el canal intelectual, por el canal de la academia o de la intelectualidad, sino lo encontramos por medio de un canal que se llama la revelación divina. Por medio de esa fe o de ese canal, que es el mismo, fe es igual a revelación, por medio de ese canal es donde encontramos la revelación, la comprensión de los misterios y de todas las cosas ocultas que Dios ha venido mostrándole, le ha impartido esa fe en las diferentes edades, cada una de ellas, las diferentes edades de la iglesia, Éfeso, Esmirna, y todas las demás hasta la Odisea. Todas estas edades ha impartido una fe, dependiendo el tipo de edad o la edad y el tipo de mensajero, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, asimismo Dios ha impartido esta fe. Hoy, amado hermano, nos correspondió o nos corresponde a nosotros, no en esta edad de la Odisea, porque ya no estamos en la edad de la Odisea. En este tiempo en el cual nos encontramos, nos ha correspondido una fe diferente a todas las demás, lo cual es una revelación divina. Hoy nos corresponde la fe de rapto, porque estamos en la dispensación del rapto. Y en esa dispensación del rapto tenemos que hallar, alcanzar, obtener el nuevo nacimiento genuino, la estatura de un varón perfecto, genuina, la adopción, para poder entonces entrar realmente en ese proceso o finalizar ese proceso de adopción, ese proceso de rapto que ya empezó hace mucho tiempo, de acuerdo a los estudios que estamos realizando. Entonces yo le doy a todos mis hermanos una cordial bienvenida desde el lugar donde usted se encuentre, sea el país, sea la nación, sea el pueblo, sea la provincia, sea el barrio, sea la ciudad, el municipio, la localidad, donde sea que usted se encuentra, le damos gracias a Dios, amado y precioso hermano, porque estos medios nos han permitido conectarnos, interactuar, interconectarnos para que usted pueda recibir y nosotros podamos emitir una señal y usted la pueda recibir en la comodidad de su hogar. Obviamente, usted, aunque esté en su hogar y esté recibiendo por medio de esta tecnología avanzada, pueda recibir el alimento espiritual. Mire
Miremos cómo Dios nos permite movernos en un mundo lleno de tecnología, que el hombre muchas veces se queda descrestado por tanta innovación y tanta tecnología que es gloriosa, pero es más gloriosa dedicada, ocupada, puesta al servicio de nuestro Señor. Entonces les doy las gracias a todos mis hermanos que nos siguen en estas diferentes transmisiones. Tenemos un estudio que estamos desarrollando, estamos llevando a cabo de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo número 4. Hemos estudiado Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 y ahora nuestra intención, présteme atención, amado hermano, es poder estudiar como un mismo todo Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 10. Estos 4 capítulos se interrelacionan, se interconectan. Es lo mismo. Es un inicio y es un final de una revelación, de una declaración, de una interpretación de todos esos símbolos. En estos 4 capítulos, el 4, el 5, el 6 y el 10, todo el capítulo es una cosa netamente gloriosa, netamente maravillosa para el pueblo de Dios que está recibiendo en este tiempo el alimento sólido, no lechecita, mi amado hermano, sin el deseo de ser irónico o ser sarcástico, nada de estas cosas, sino que el alimento, de acuerdo al lugar donde nos encontramos en este momento, que es en un lugar alto, en un lugar de la revelación donde el Señor nos ha colocado, estamos recibiendo el alimento adecuado para poder crecer y para poder finalmente ser adoptados. Y ser adoptados no es nada diferente a recibir la aprobación de nuestro Señor, así como la recibió el Señor Jesucristo también, la aprobación de un hijo adoptado, donde entonces ahora todo lo que el hijo decía, todo lo que el hijo hacía era avalado, era vindicado, era aprobado por el Padre. Y nosotros aspiramos dentro de no mucho tiempo recibir esa adopción, esa aprobación, esa colocación en la palabra totalmente, donde nuestro Padre Celestial, así como a nuestro hermano mayor, así como al modelo, así como al segundo Adán, como a nuestro Señor Jesucristo, que fue el primero en alcanzar la adopción, esa perfección, nosotros también podamos alcanzarla y escuchemos también de nuestro Padre Celestial: he aquí a mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Una vez agotado todo el proceso de nuevo nacimiento, de estatura de un varón perfecto y finalmente de adopción. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo en este momento, alcanzar, pasar, superar todo ese proceso para finalmente llegar a la adopción. Visto de esta manera o dicho de esta manera, entonces la vida cristiana no es una vida cristiana que carece de la revelación divina, que hay ausencia del alimento diario. Si nosotros como cristianos no nos alimentamos, vamos a estar raquíticos, vamos a estar flacos, carabelúos, mi amor hermano, perdóname la expresión, en la fe. Por eso es que hay muchos cristianos que no pueden avanzar, pero bienaventurados somos y le damos gracias a Dios que nos ha dado su palabra y su palabra revelada. Entonces, mi amor hermano, yo te quiero invitar que abramos la escritura en el libro de Apocalipsis 4 y vamos a leer los 2 primeros versos que hemos venido leyendo para colocar esta base y de ahí partir de ahí y mirar las cosas bien tremendas y bien gloriosas que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Hoy es viernes, mi amado hermano. Se está acabando el año finalmente, ya estamos en junio. Ya estamos en junio 17. Esto se está acabando. Entonces le damos gracias a Dios por su palabra y por su revelación. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al verso 2. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo.
Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su santa y bendita palabra. Cierra tus ojitos, amantísimo Señor, Padre eterno y Dios todopoderoso. Delante de su santa y bendita presencia queremos llegar en este momento, primero para darte la honra, la gloria y la alabanza, para decirte, mi Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por la protección, gracias por todas las cosas que nos das, pero principalmente gracias por la revelación divina. Gracias por habernos tenido en cuenta desde antes de la fundación del mundo para hacer parte activa de este proceso final del rapto, proceso final de la redención de la novia gentil. Ayúdanos ahora, bendícenos con tu palabra y que sea tu Espíritu Santo tomando control de los corazones, de las vidas, de las almas, de las mentes. En el nombre del Señor Jesucristo, invocando ese nombre que es sobre todo nombre, echamos por fuera todo pensamiento derrotista, toda enfermedad, toda unción inmunda, maligna, diabólica, satánica, la echamos por tierra con la autoridad de la palabra hablada, con la autoridad delegada por el Espíritu Santo para sus hijos en este tiempo del fin, de acuerdo a su palabra revelada. Padre, nos sujetamos al imperio de tu palabra hablada y te damos la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga una vez más, amado y precioso hermano. Es el deseo de mi corazón, entrando un poquito aquí a esta escritura. Hemos obrado de una manera, pienso yo, diría yo, muy bonita, y hemos obrado de una manera excepcional a la manera como Dios actúa, siguiendo solamente la guianza y la dirección del Espíritu Santo, solamente Él guiando su palabra y guiando su mensaje. Yo repito y veo los mensajes que hemos estudiado Apocalipsis, que son una cosa sencilla, es una cosa, mi amado hermano, humilde, pero muchas veces me sorprendo y digo, oiga, tremendo esto. Gloria a Dios por esto que es contundente, es tremendo. Yo en otro tiempo pensaba las cosas o veía las cosas y no tenía ni siquiera una noción de lo que podían ser estas cosas que hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos hablarlas, pero solamente es por su guianza y por su gracia. Entonces fíjate que en esos estudios, la escritura base que tomamos la vez pasada, Apocalipsis 4, pero hablamos bastante de cómo el apóstol Pablo se refería a él siendo el apóstol de los judíos. Hoy traigo una nueva porción, porque han surgido muchos interrogantes y muchas preguntas que me llegan. Hay hermanos que me hacen preguntas, me dicen, hermano, ¿por qué esto y por qué aquello? Y eso es el efecto que está produciendo la palabra, que produce el interés y el deseo de que las confusiones, si las hay, que las cosas inexactas sean aclaradas para que puedan recibir o entender la revelación divina. Una de esas cosas de lo que estamos hablando, que es glorioso, es que el Señor, mira esto, el Señor tuvo 7 edades. ¿Te acuerdas que yo te hablaba del candelabro o la menorá judía? Es esto, de 7 brazos. Esto fue lo que vio Juan, pero esto es Apocalipsis 1. No me voy a repetir ni voy a quedarme hablando de esto, solamente era para mostrártelo. Y esto representaba cada brazo una edad diferente, una edad totalmente diferente, mi amado hermano. Este brazo simbolizaba o nos hablaba de la edad de Éfeso, la primera, la de Esmirna, la segunda, la de Pérgamo, la tercera, la de Tiatira, la cuarta, Sardis, quinta edad, Filadelfia, sexta edad, y Laodicea, séptima y última edad.
Pero todo esto corresponde solamente a un pueblo. ¿Cuál pueblo? A los gentiles. Dios, aquí en esta simbología que le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos, no está lidiando con judíos. Él está lidiando netamente, enteramente, es con los gentiles, porque él va a sacar una novia de todas estas edades, lo cual empezó, te dije la vez pasada, en el año 53 y vamos por el año 2020 y todavía estamos en ese proceso de esas 7 edades de la iglesia porque no han finalizado. Entonces, eso es importante. Ahora, con esto no quiero decir que Dios se apartó de los judíos y que no hay un pueblo judío. Estamos hablando que Dios primeramente lidió con los judíos. Y después de haber lidiado con los judíos, o cuando estaba lidiando con los judíos, él no estaba lidiando con gentiles, porque Dios no lidia con 2 pueblos a la vez. Dios primero lidió con los judíos, toda la historia que conocemos, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Canaán, hasta los tiempos del ministerio del Señor Jesucristo, y ahí finaliza el tiempo de lidiar Dios con los judíos, cuando el Señor Jesucristo en su ministerio público vino como profeta, pero también a cumplir la escritura como cordero. Y él dijo, a los míos vine y los míos, que eran judíos, me rechazaron. Entonces, cuando el pueblo de Jerusalén, de Judea, de Israel, lo rechaza, en el 33 lo crucifica, lo mata, de acuerdo a las escrituras, entonces se levanta la iglesia llena con el Espíritu Santo, acto que sucedió en Pentecostés. En Pentecostés entonces era el renacimiento, el inicio ahora de otro tiempo, el cual empezaría con el ministerio del apóstol Pablo, seguirían 6 edades más hasta el final de la edad de la Odisea con el reverendo William Marion Branham, apóstol, profeta y mensajero, como lo fue el apóstol Pablo. Porque el primer mensajero de Éfeso era apóstol, profeta y mensajero. Estos otros eran reformadores, no eran profetas, pero eran mensajeros. Y este último era profeta, apóstol y mensajero. De todo eso es lo que hemos hablado. Estamos como que dice recapitulando un poco. Pero para llenar de pronto ese vacío, porque hay personas que me dicen, hermano, usted habla y tiene como que de pronto sí dice cosas que parecieran o tendieran a convencer, pero algunos quieren escrituras. Dirán, ¿será que el hermano Robinson carece de escrituras? ¿Será que no tiene escrituras? Yo las tengo, amado hermano. Lo que pasa es que a veces, como dicen por ahí, el tiempo en televisión es corto y con el propósito de agilizar, solamente las menciono, se las doy para que cada quien las busque y así agilizar un poquito. Pero mira lo que dice Romanos, capítulo 11, para responder a esa pregunta que me hicieron. Romanos, capítulo 11, verso, vamos a leer desde el 13 hasta el 25. Presta la atención y tienes que, como te decía la vez pasada, estos no son servicios evangelísticos. Ya esto corresponde a enseñanza, a colocación escritural. Pero no solamente a una enseñanza, a una colocación escritural, no te estoy hablando de rudimentos, no te estoy hablando de que Jesús sana, porque ya tú sabes que Jesús sana. No te estoy hablando de que Jesús salva, porque ya tú sabes que Jesús salva. No te estoy hablando de que tienes que bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo, porque eso ya tú lo sabes. Esos son los rudimentos, el inicio, la parte primera, inicial, rústica de la fe. Ahora estamos hablando es de la parte, mi amado hermano, ya lo pesado. Estamos hablando de doctrina pura, ya lo pesado, lo necesario, lo que va más adelante de estas cosas. Por eso el apóstol Pedro decía ir más adelante, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo. Si decís que estas sean malas, pero ¿qué vamos a estar todavía machucando y machucando? El bautismo, el nombre del Señor Jesucristo salva, el Señor salva. Ya tú eso lo sabes. Necesitamos un alimento que nos coloque más arriba. Entonces, ¿qué dice aquí Romanos capítulo 11, verso 13 en adelante? Porque a vosotros hablo, gentiles. Y hay un punto. Entonces, ¿a quién va dirigida? A los gentiles. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya reconoció su posición.
Porque el apóstol Pablo ya sabe que es el apóstol de los gentiles, el primer mensajero, profeta para los gentiles. En Hechos 9, en Hechos 27 y en Hechos 21, el apóstol Pablo habla de narra su conversión. Y dentro de esa narrativa, dice que el Señor le dice a uno de sus apóstoles, creo que Ananías, cuando fue a orar por él, porque el apóstol Pablo quedó ciego, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Te doy la escritura. Hechos 9, Hechos 27 y Hechos 21. La conversión del apóstol Pablo. No es Pablo el que lo dice, es Dios que le dice a Ananías, ves y ora por él. Ananías no quería ir porque le tenía miedo al apóstol Pablo. Porque si tú has conocido la historia, el apóstol Pablo, cuando era religioso, cuando era un fariseo, cuando era un observador estricto y celoso de la doctrina judaica, de Judea, de la Torá, él perseguía a la secta llamada, según él, cristiana. Y los perseguía. Y le dieron unos poderes para llevar preso, incluso para matar, porque él dio el aval para que mataran a Esteban. Entonces le tenían miedo al apóstol Pablo. Pero cuando el Señor dice la palabra en Gálatas que lo escogió desde el vientre de su madre para ser un instrumento, fue un instrumento escogido para que vea lo necesario que es sufrir por mi nombre y para llevar la predicación a los gentiles. Está en Gálatas y está en la conversión de Pablo. Pero mira lo que dice aquí. Porque a vosotros hablo, gentiles, tú eres gentil. A no ser que le está hablando un judío. Si este mensaje lo están escuchando allá en Israel, o lo están escuchando en Judea, o en Jerusalén, pues obviamente ellos son judíos. Pero tú y yo no somos judíos, somos gentiles. Entonces, si somos gentiles, Dios está lidiando contigo, en tu corazón y conmigo, porque somos gentiles. Pero va a llegar un día que va a dejar de lidiar contigo y conmigo. Se va a finalizar el tiempo de los gentiles. Mira lo que dice. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión, la de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos, resurrección? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, los gentiles, nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, porque dejó Dios de lidiar con los judíos para trabajar con otro pueblo, los gentiles, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, los judíos fueron desgajadas, pero tú, por la fe, que es revelación, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Repito, no te ensoberbezcas, sino teme, dice el apóstol Pablo. A nosotros los gentiles. Alabados al nombre del Señor Jesús. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si incurres en el pecado de Israel de rechazar al Mesías manifestado en forma de palabra hablada en el ministerio del Señor Jesucristo. Hoy está en la misma situación el pueblo gentil. Están rechazando al Señor Jesucristo manifestado en forma de palabra hablada para rapto. Entonces, él dice, no te va a perdonar tampoco si la rechazas, si ni siquiera haces un inventario, si ni siquiera te vas a orar. Dice, no te ensoberbezcas, ora. Se necesita mucha humildad para ver esto. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y va a llegar un momento en que el tiempo, espérate, ya te voy a decir, también van a ser cortados, dice, y aún ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Tienen que injertarlo, hay una segunda oportunidad. Dios lidió ya con los judíos y de ahí hay un pueblo que está durmiendo, que hacen parte de la novia judía. Pero ahora con los gentiles va a sacar la parte de la novia gentil. Hay novia judía y hay novia gentil. Pero nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces él dice, después de esto, que termine de lidiar con nosotros, ¿qué va a hacer? Se va a retornar a finalizar la obra con los judíos. Entonces, y va a sacar 144,000, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, después lo veremos. Entonces él dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, ojo que esto no es para judíos, esto es para gentiles. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio que hoy en este tiempo ha sido develado, está siendo interpretado, está siendo sacado a la luz. ¿Cuál misterio, hermano Robinson? Mira lo que te va a decir. Lo que hemos estado hablando, las 7 edades de la iglesia, los 2 pueblos, los judíos, los gentiles y todo esto. Repito, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta es una medida de tiempo, hasta es un lapso, y ese hasta, pero aquí donde está, 7 edades de la iglesia gentil, hasta, aquí donde se encuentran los gentiles, hasta, dice, que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles que se lleva a cabo en la edad de la Odisea, que por cierto, según mi concepto, la edad de la Odisea o la novia no está en la edad de la Odisea. Si no está en la edad de la Odisea, vamos a mirar dónde está la novia. La iglesia está en la Odisea, el mundo está en la Odisea, la novia no, la novia fue raptada. Hermanos, ¿a qué nos quedamos? Espérate, que estamos hablando del rapto como un proceso, no como algo único y así definitivo. Fue raptada y empezó ese proceso de rapto, pero tiene que, así como inició, tiene que finalizar. Entonces repito el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, porque él se va a volver nuevamente a los judíos, entonces van a construir el templo, va a aparecer Moisés, Elías, profetas judíos, no gentiles, porque entonces él va a lidiar ahora es con judíos, y el judío le cree a sus propios profetas. Los judíos saben que hay profetas, y en esta ausencia de profetas en Israel, cuando Dios termine de lidiar con los gentiles, cuando entre en la plenitud de los gentiles, va a aparecer Apocalipsis 11, Moisés y Elías, 2 profetas para sacar a 144,000. ¿Cuántos judíos hay en este momento en Israel? No sé, 7 millones, 8 millones, 10 millones, 5 millones, no sé, pero solamente van a salir los elegidos, que son 144,000, 12,000 de cada tribu. Eso está en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7. Ojalá lo podamos leer para ir ampliando esto que estamos diciendo. Entonces, con esto me proponía decirte que estamos lidiando solamente, Dios está lidiando solamente en este momento con los gentiles. Está finalizando y está a punto de volverse nuevamente a su pueblo, que son judíos. Entonces, para recapitular un poquito, amado y precioso hermano, ¿qué se ha dicho? ¿Qué hemos dicho durante todos estos meses que van bastante?
de este libro de Apocalipsis. Se ha dicho que Apocalipsis es un libro de misterios escrito con simbología. Todo Apocalipsis le fue entregado al apóstol Juan solo en simbología. Ni siquiera Juan, que estaba escribiendo, que estaba recibiendo el libro, que estaba escribiéndolo ahí, ni siquiera él tenía la interpretación, tenía la decodificación, tenía el significado, porque como lo puedes observar, si tú hoy te pones a leer Apocalipsis, vas a encontrar muchos símbolos, que el dragón, que la serpiente antigua, que 10 cuernos, que la luna, que el sol, que una mujer vestida de la luna o vestida del sol, que las trompetas, que todo eso es pura simbología. Y así tenía que quedar hasta el tiempo señalado por Dios para que fuera revelado. Toda esa simbología, eso tendría un tiempo. Pero sería solamente en el tiempo de Dios, no en el tiempo cuando el hombre ha tratado durante las edades anteriores, por medio de la teología, como te decía, de la intelectualidad, del seminario, de descubrir o de decodificarlo. Ellos erraron, porque aunque tuvieron buenas intenciones, no era el tiempo para que esta revelación saliera a flote. Entonces, eso es lo que se ha dicho. Apocalipsis, libro escrito de misterios con mucha simbología, que solo sería revelado en el tiempo que corresponde, y este tiempo sería al final de la séptima edad de las edades gentiles, que corresponde a la edad de la Odisea. 2, que hay 7 edades gentiles, de acuerdo a lo que le mostró el Señor en Apocalipsis 1, 7 edades gentiles que iniciaron desde la predicación del apóstol, profeta y mensajero Pablo hasta el apóstol, profeta, mensajero de la séptima edad, lo cual es la edad de la Odisea. Y su mensajero, el hermano William Marion Branham, fue el mensajero. Que el Espíritu Santo, se ha dicho también, que el Espíritu o la unción de Elías, más bien, prestame atención aquí que este es bonito, este es interesante, que el espíritu o la unción del espíritu de Elías estaría sobre la tierra 5 veces. El espíritu o la unción de Elías 5 veces en 5 tiempos diferentes. La primera manifestación, cuando se manifestó él mismo, Elías el Tisbita. Recuerda que está en Segunda de Reyes, donde él se enfrentó con Jezabel, con Acab, donde tuvo la persecución y todo ese tipo de cosas, el profeta Elías, y que el Señor se lo llevó en un carro de fuego, y que antes de irse, el Señor le dijo que escogiera a Eliseo, y cuando iba pasando a Eliseo, el mensaje que está dando el hermano pastor todos los domingos, cuando iba sacando a Eliseo, porque el Señor se lo iba a llevar en un carro de fuego a Elías, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y Elías le dijo, si me vieres partir, te será hecho lo que me pides. Y cuando él se fue, él lo vio porque iba a recibir y recibió esa doble porción del espíritu de Elías. Entonces ya sería una segunda vez de ese espíritu o unción de Elías sobre un hombre. Ahora aquí sería sobre un hombre llamado Eliseo. La tercera vez es de acuerdo a lo que dice Malaquías 3:1. Y ese mismo espíritu o unción de Elías vendría o vino sobre Juan el Bautista en el año 33, cuando se manifestó en el Jordán, bautizando, predicando. Esa predicación la hizo bajo la unción del espíritu de Elías, y este sería la tercera vez que estaba prometido que este espíritu vendría sobre un hombre diferente a Eliseo y al mismo Elías. Otra manifestación, otra unción. La cuarta vez nos dice la escritura en Malaquías 4:5 que si Dios envió un ministerio con la unción de Elías para preparar a los judíos, para preparar la primera venida de Cristo, cuando Dios lidiaría con los gentiles, al final, antes de la segunda venida de Cristo, enviaría también la unción o el espíritu de Elías sobre un profeta mensajero. Y esa unción, ese espíritu de Elías vino sobre Malaquías 4:5, el reverendo William Marion Branham, el profeta de la edad. Cuando decimos el profeta de la edad,
nos estamos refiriendo al hermano William Marion Branham, profeta cabalmente vindicado con todas las escrituras, señales, no solamente en palabra, en milagro, en señales, en profecía. Su vida y su ministerio cualificaron para ser el profeta mensajero de acuerdo a Malaquías 4:5. Y después van 4 veces. El quinto espíritu o unción de Elías va a venir. Estos ya se cumplieron, los 4 que te hablé, pero falta una quinta manifestación del espíritu de Elías que tiene que venir a la tierra, pero ahora en un ministerio profético, pero no gentil, porque ya Dios dejó de lidiar con los gentiles, dejaría de lidiar con los gentiles. Ahora estaría nuevamente en Israel y se manifestaría Moisés y Elías. Aquel Moisés y aquel Elías que vio el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Mateo 17, dice la palabra que allí se le presentó Moisés y Elías y hablaban con él. En el tiempo del fin, cuando Dios se retorne, cuando Jesús se retorne a lidiar, a finalizar la obra con los judíos, lo va a hacer por medio de 2 profetas, Moisés y Elías. Alguien me dirá, hermano, pero será el mismo profeta. Sea el mismo profeta, sea el mismo Moisés, sea el mismo Elías, se tiene que manifestar Moisés y Elías cuando empiece ahora el tiempo nuevamente de los judíos, cuando finalice los gentiles y se regrese Dios a trabajar con los judíos. Si son ellos, gloria a Dios. O sea, cuando me refiero que si son ellos es que sean la misma persona. O, como ha venido sucediendo, el espíritu de Moisés, pero en un profeta judío. Y el espíritu de Elías en un profeta judío, con ministerios proféticos. Ese espíritu, uno, el de Elías vendrá sobre ese ministerio profético y el de Moisés vendrá sobre ese otro profeta que vendrá la unción o la unción o el espíritu de Moisés. Pueden ser ellos, cualquiera de los 2 que escojas, me parece bien. Pueden ser ellos los reales, los del inicio, o puede ser la unción, el espíritu de Elías y de Moisés sobre 2 hombres levantados que cumplirían el ministerio profético y ese espíritu sobre ellos. Entonces, eso también se ha dicho, eso lo hemos estudiado. No es un decir, es un estudio sustentado que hemos hecho durante mucho tiempo. ¿Qué se ha dicho? Se ha dicho que la edad dorada del rapto inició en 1963, el 28 de febrero, para ser más exacto. Esa fue la dispensación del rapto. ¿Por qué el 28 de febrero, hermano Robinson? Y yo les dije la vez pasada, estudien, revisen la historia. Esto que tú ves aquí, que ves como una nube, y mira aquí la tierra, aquí abajo, esta nube gigantesca fue tomada, se manifestó, apareció en Tucson, Arizona, en los Estados Unidos. Tucson, Arizona, queda en el oeste de los Estados Unidos. El hermano Branham vivía en el lado este, vivía en Jeffersonville, en Indiana, por acá. Y él siempre, el Señor lo estaba inquietando, que la tercera etapa, él la iba a recibir, el encuentro con estos ángeles, porque esta columna es 7 ángeles celestiales, que estos 7 ángeles, para que se pudiesen encontrar con él, estos mensajeros celestiales iban a estar en el oeste, no en el este. Por eso el profeta, de acuerdo a las visiones y a los sueños que vimos la vez pasada, tuvo que viajar del este de Jeffersonville a Tucson, Arizona, al oeste. Y en el oeste se encontró con la columna de fuego. 7 ángeles, que te lo dije la vez pasada, lo leímos, lo arrebataron, lo levantaron. Cuando lo levantaron en 1963, el 28 de febrero, él dejó de estar en la edad de la Odisea y se cumplió Apocalipsis 4:1. ¿Por qué? Porque cuando Juan, el apóstol, está recibiendo el Apocalipsis, él escribe, el Señor le escribe aquí en la tierra, Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, que corresponde hasta el 3, las 7 edades de la iglesia. Hasta Apocalipsis 2 y 3 le está hablando de las 7 edades de la iglesia. Entonces le dice el Señor Jesucristo, después de esto, Apocalipsis 4, después de las 7 edades de la iglesia, después de estas edades,
una voz hablando conmigo, la misma voz como de trompeta que habló conmigo al principio en Apocalipsis 1, me dijo, sube acá, porque lo que le iba a mostrar no podía ser mostrado abajo, tenía que ser mostrado arriba. Necesitaba estar en una condición diferente, espiritual. Esto es simbología, sí, pero se necesitaba. Por eso el Señor lo arrebató, lo levantó, lo alzó. Y después en Tucson, en Arizona, él recibe esa visitación, esa manifestación gloriosa. Eso está en la revista Time. Eso está en la revista Life. Búscalo y ahí va a estar un artículo de esa nube que está ahí. Los científicos trataron de decir qué significaba y no sabían. Solamente la novia, solamente un grupito escaso. Muchos lo vieron, pero no sabían qué era. Recuerda que lo leímos, Lucas 4, la venida del Señor, la segunda venida en 7 mensajeros. Lo leímos en Lucas capítulo 24, que decían, entonces verán al Señor venir en una gran nube de poder, de simbología. Es la segunda venida del Señor Jesucristo para iniciar la dispensación del rapto. Entonces te explico. 7 edades de la iglesia, mira. La primera edad, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. El profeta estaba aquí en esta edad. Y aquí en esta edad, en 1963, el 28 de febrero, para que se cumpliera Apocalipsis 4, desde aquí escuchó una voz que le dijo, sube acá. Si él estaba aquí, ¿a dónde iba a subir? Iba a subir acá. Y aquí en esta piedra de corona, que es lo sobrenatural, que es el amor ágape, que es lo glorioso, que es la piedra de corona, aquí arriba, donde no podía él ir por él mismo, 7 ángeles lo suben y lo colocan allí. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Para qué? Juan lo vivió. Fue verdad. Él lo vivió. Apocalipsis 4, cuando Juan dice, oí una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. Y al instante yo estaba, ¿dónde estaba? Mira lo que dice. Vamos a leerlo. Glorioso, hermano. Me parece contundente. Porque la palabra tiene que hablar ella misma. Después de esto, ¿después de qué, hermano Robinson? Te lo he dicho 1000 de veces, después de las 7 edades de la iglesia, después de la Odisea, si se quiere. Después de la Odisea, he aquí una puerta abierta, ¿dónde? No en la tierra, en el cielo. ¿Dónde? Arriba. Ya la edad estaba aquí, arriba. En la Odisea, arriba de la Odisea, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, las que habían sucedido aquí todas las edades, porque él ya aquí había predicado las 7 edades de la iglesia, el profeta, ya aquí había predicado todas estas cosas. Juan, cuando recibe Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 4, le dice la voz, sube acá. Es decir, que Juan, para poder escribir Apocalipsis 4, el 5, el 6 y todo lo demás, tenía que estar aquí. No le fue dado aquí. Apocalipsis en simbología lo recibió Juan aquí. No aquí, porque Juan estaba en la isla, en la tierra, pero le dijo la voz, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Lo que iba a suceder aquí, lo que le iba a mostrar aquí, sería glorioso, sería contundente. ¿Y qué le mostró? Ahora, eso sucedió en el año 98, pero era simbología. Pues en 1963, el profeta estaba aquí en la séptima edad para poder recibir ahora la revelación de Apocalipsis. No lo podía recibir aquí, tenía que recibirlo aquí. Así como Juan, si la simbología fue escrita aquí, la revelación tendría que ser dada aquí. Si esto no se hubiera dado, no estuviéramos hablando de esto. El profeta en Tucson, Arizona, fue arrebatado, fue levantado 3 veces como un embudo, dice él. Y después vino en marzo de ese mismo 1963 y predicó los sellos, casamiento y divorcio. El único lugar escogido por Dios para su adoración. Y de ahí en adelante es un mensaje fino. No te digo que lo demás no.
es glorioso, todo el mensaje es glorioso, pero de ahí empezamos a degustar un mensaje profético, misterioso, glorioso. ¿Dónde? Aquí. Lo recibió la revelación aquí. Ahora, esto obviamente es para los que conocen el mensaje. De pronto algunas personas que están escuchando este mensaje dirán, cara hermano, eso es chino, eso es mandarín, eso es francés, eso es japonés, eso es alemán, yo no entiendo nada. Claro, porque es que esto no es para las iglesias. Se necesita de una condición, se necesita de haber una evolución, se necesita de una progresividad para que podamos hoy entender estas cosas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Efesios 4:11 al 16 es la continuidad de Malaquías 4:5. Si no crees Malaquías 4:5, si no tienes en tu noticia, en tu creer, el ministerio profético de Malaquías 4:5, de las 7 edades de la iglesia y del ministerio del hermano Branham, no vas a poder entender lo que yo te estoy diciendo. No, o sea, es un lenguaje misterioso para ti. Por eso lo primero, para los que no conocen el mensaje, tienen que identificarse, tienen que estudiar, tienen que leer y aceptar el mensaje, buscarlo, escudriñarlo hasta que lo hallen por las escrituras. Y cuando ya lo hayan aceptado, entonces, hermano, gloria a Dios, ahora sí, para que puedas entender lo que estamos hablando hoy. Si no lo tienes, si tienes un Malaquías 4:5 confuso, difuso, enredado, significa que estás aquí abajo. Significa que la revelación de la palabra no te ha llevado aquí. Porque aquí es el inicio del rapto. Y ojo, porque aquí es donde se imparte fe de rapto, no aquí. Aquí no hay fe de rapto, la fe de rapto se imparte aquí, donde quedó el profeta. Porque aquí tenemos que llegar nosotros. Aquí tenemos que ser levantados nosotros por la revelación divina. Y una vez aquí es la dispensación. Es entonces el rapto, la dispensación, dentro de la dispensación del rapto. No aquí, sino aquí arriba. Ahí fue donde se inició, sube acá. Nosotros, que somos la continuidad, tenemos que subir a ese amor ágape, a esa piedra coronadora, que ya es lo último. Para finalizar, porque empezamos aquí y finalizamos ya yéndonos con el Señor, donde finaliza todo. ¿Qué me llama la atención? O perdón, sigo diciéndote, cosas que se han dicho. Esto que me parece glorioso, espectacular. Me parece tremendamente glorioso. Es solamente acá arriba donde se puede recibir la fe de rapto. A la misma altura profética donde llegó el profeta. Si no se está ahí arriba, va a haber un vacío de fe. Va a haber un vacío, una ausencia de revelación. Y esa ausencia tendrá que suplirse. ¿Y cómo la van a suplir? Con intelectualidad, con falsas revelaciones, con falsas cosas. No son culpables, es que no subieron por la revelación divina porque no la aceptaron y están abajo. Aquí abajo no pueden recibir fe de rapto. Aquí abajo se suscita un vacío. Mira dónde está. Si lo puedes ver, hay un vacío que si no pasas de aquí a acá, entonces no vas a recibir fe de rapto. Si no recibes fe de rapto, vas a estar buscándola aquí y aquí no la vas a encontrar jamás. Nunca vas a encontrar. Recuerda que yo lo hablé aquí un domingo cuando hablábamos de las 10 vírgenes. Ellas se quedaron aquí. Las otras subieron, las otras entraron y aquí, no para irse, ya se fueron. Y el rapto, gloria a Dios, se fueron con el Señor. Te mostraré cosas que sucederán después. Y es lo que estamos hablando ahora. La fe de rapto, la adopción, la estatura de un varón perfecto. Efesios 4:11 al 16. Que muchos dicen, sí, Efesios 4:11 y al 16, gloria a Dios, así es. No podemos pelear contra la palabra. Efesios lo dice, el profeta lo dice. Pero Efesios es para colocar cintas. Está cerrado. Estás equivocado. Ojo, hermano, que estás en la Odisea. En la Odisea no hay rapto. El rapto es arriba. Estás llenando esos vacíos con una falsa interpretación. El enemigo es experto en dar falsas revelaciones. Como están hoy, cuando hay un vacío, tratan de suplir el vacío y lo suplen con intelectualidad. Porque son tremendos maestros, pero de intelectualidad, de palabra académica, de palabra teológica, de palabra de seminaristas.
Pero la revelación divina que le puede llegar a un ignorante. Oiga, hermano, ahora sí usted me deja peor. ¿Cómo así? La gente confunde conocimiento, intelectualidad con revelación divina. Mira, puede haber un ignorante, una persona que jamás haya pisado una escuela y tener la revelación divina. Y esa revelación divina lo coloca aquí arriba. El intelectual puede estar aquí y puede ser un tremendo erudito y puede conocerse la escritura, incluso el mensaje de la hora, se lo puede conocer de tapa a tapa. Si no tiene, si no ha sido impartado, si la revelación divina no lo ha subido y está aquí, no hay fe de rapto. Hay un vacío, una corriente de aire aquí. ¿Qué va a hacer con esta corriente de aire? ¿Cómo la va a suplir? Con intelectualidad, se queda. 10 vírgenes, fatuas. Le faltó la porción que lo iba a subir acá. Le faltó la porción del rapto, la porción de la fe de rapto, la porción del Espíritu Santo que lo iba a subir aquí arriba. ¿Y qué es esa porción? Viene primero en palabra revelada, para que se convierta a vida, para que se convierta en carne. Eso se ha dicho. Apocalipsis, eso es lo que estamos hablando. ¿Qué se ha dicho? Alabados al nombre del Señor Jesús. El profeta predicó un mensaje parado en la brecha. El profeta predicó un mensaje llamado Señor, ¿es el tiempo del fin? El profeta predicó un mensaje que se llamó los sellos. Hermano, cuando leemos esos mensajes, el profeta dijo, mi vida nunca más será la misma desde que me fueron revelados. Es decir, que solamente en el 63 es cuando inició en Tucson, Arizona, inició la tercera etapa del ministerio. ¿Recuerdas que te hablaba de una progresividad? ¿Recuerda que te hablaba de una evolución? ¿Recuerda que te decía que el profeta no se la sabía toda en la primera etapa? Que él tuvo que ir aprendiendo, que el ángel lo tuvo que exhortar, que el ángel lo sacó de muchos líos y enredos que él tenía. Pero cuando llegó a la tercera etapa, al inicio, arriba, no abajo, ya él dice, la Biblia cambió. Fue diferente. Mi vida nunca más será la misma. ¿Y cómo puede ser la vida de una persona igual? Aquí, una vida vacía. Pero aquí, ya raptado. Ya raptado, amado hermano. Gloria a Dios, ya raptado, ya ahí. ¿Qué continúa? La preparación que viene en esa fe de rapto para la estatura de un varón perfecto. Hermano, pero la fe de rapto es un poder que me va a venir. Estás errado. La gente cree que la fe de rapto es un poder. La fe de rapto es la revelación de cómo se va a llevar a rapto. Y te estoy diciendo, ya empezó, estamos aquí, estamos en la dispensación. Es la revelación, es la decodificación de cómo es que se va a llevar a cabo el rapto. Cómo es que va a surtir el rapto. Y lo hemos estado hablando no un día, muchas veces. Por eso aquí no hay fe de rapto. Se desconoce de cómo se va a llevar a cabo el rapto, se desconoce voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios y la funcionalidad de cada una de estas etapas del rapto. Se desconoce vacíos espirituales, vacíos de revelación divina que tratan de suplir con falsa doctrina o con doctrina, pero humana. No es aquí, amado, abajo. Hay que subir arriba. Esto es necesario, amén, pero no se puede quedar aquí. La revelación nos tiene que subir a la piedra coronadora, a la fe de rapto. ¿Qué se ha dicho? Se ha dicho eso, mi amado hermano. El propósito del viaje del profeta, de acuerdo a los 6 sueños tuvieron varios hermanos. Y todos coincidían de que él lo vieron de una manera, lo vieron de otra manera, pero siempre yéndose hacia el oeste, a Tucson. Él no sabía. Pero sí había una visión que el Señor le había dicho. Cuando esto suceda, que le iban a quitar una parte de la casa, iba a pasar por ahí un puente. Eso sucedió en 1962. El Señor en la visión que se la dio en el 56 le dijo, cuando tú veas esto suceder, coge tus motetes y te vas para el oeste. Te vas. El profeta desconocía que iba a pasar. Por eso él predicó un mensaje en diciembre de 1962, cuando le mostraron los 6 sueños y la piedra coronadora, una visión que la ve el mismo profeta. Y entonces predicó el mensaje, Señor, ¿es esta la señal del tiempo del fin? Porque él pensaba que iba a finalizar todo, que ya se acababa todo. Sí era la señal del tiempo del fin, pero para raptar. Y se fue para Tucson, Arizona, y el 28 de febrero fue raptado. Fue colocado en una posición diferente. Si él llegó allí, ya el Señor no se lo llevó, tú y yo hoy
tenemos que estar allá arriba. Abajo, Virgen Fatuas. Abajo, puerta del cielo, pero estamos abajo. Se necesita subir. Ahora nos genera usted un dolor de cabeza, hermano Robinson. ¿Y cómo voy yo a entrar allá arriba? ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo subo yo aquí? Imagínense ese espacio tan tremendo. ¿Cómo voy a subir allá? Humildad, obediencia, aceptar la palabra de la hora, aceptar lo que el Señor dejó aquí. Aquí lo dejó el Señor. Aquí está. El profeta nos dijo cómo se llevaba a cabo eso. Aceptar las escrituras, aceptar la guianza de Dios. Es Dios quien nos está guiando, amado hermano, no es el hombre. Son ministerios guiados por Dios. Y Dios no es un Dios que nos va a decir una cosa aquí y nos va a decir otra cosa acá. Nos dice la escritura, ya para finalizar y continuamos en la próxima, que Dios aquí arriba perfeccionaría, traería la unidad de la fe aquí. Y fíjate que esto es pequeñito. Mira todo esto, cómo era de ancho, 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 se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Y esto es lo más pequeñito, pero es la piedra coronadora de todo esto. Aquí arriba, aquí es donde está perfección, unidad perfecta, estatura de un varón perfecto, adopción. Aquí no vas a ser adoptado, no es aquí donde vas a recibir la adopción, es aquí. Espera un hermano, para subir no tenemos que ser adoptados. Ya aquí es la edad de la adopción. Aquí adentro es la edad de la estatura de un varón perfecto. Es aquí donde vamos a recibir todas estas cosas. Sencillo, de una manera humilde, el Señor trayendo todas estas cosas a los que están allí. ¿Por qué? Después de esto, oí una voz del cielo como de trompeta, como la primera que hablaba conmigo al principio, que dijo, sube acá. Y al instante yo estaba en el espíritu allá. Y me dijo que me iba a mostrar todas las cosas que sucederían después de la edad de la Odisea. No estamos en la edad de la Odisea. La novia no está en la edad de la Odisea. Vamos a estudiar el próximo viernes, si el Señor nos lo permite, entonces, en plenitud, este Apocalipsis 4, con todo lo que te he dicho, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 10. Porque aquí apenas yo te estoy diciendo lo que está abajo. Pero ahora cuando entremos ahí y empecemos a estudiar, vamos a mirar cuáles son esas cosas que sucederán después de estas. Y lo primero que él vio, un trono establecido con uno sentado, aclarando profecías, aclarando lo de la Trinidad, aclarando lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 dioses diferentes y una sola persona, aclarando eso. ¿Qué vio él? Lo primero que va y está allá en el Espíritu y ve Juan es la deidad. Lo primero que ve es al Señor. Y vamos a hablar de todas las demás cosas que el Señor le dijo que le iba a mostrar allá arriba. No abajo, allá arriba. Y si tú quieres entrar en unidad, en el mismo canal de conocer estas cosas, tienes que estar arriba. Abajo no se recibe. Abajo te vas a estar rascando la cabeza. Abajo, yo no acepto eso. Y que Malaquías 4:5, y que profeta, y que ángel mensajero, y que una nube, y que adopción. Y yo no acepto eso. Estás en la Odisea. No podemos hacer nada. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Te estancaste. Fatua. Hasta ahí llegaste. Después de esto, arriba, vas a comprender y vas a estar con ese estímulo, brincando, glorificando a Dios. ¡Gloria a Dios! Esto no se da por ahí en cualquier parte. Esto se da solamente en la novia palabra. Que el Señor Jesucristo te bendiga, amado hermano. El deseo de mi corazón. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, una vez más, delante de tu presencia santa y bendita, queremos darte las gracias. Queremos decirte, mi Señor, que te amamos con todo nuestro corazón. Decirte, mi Señor, que nos ayudes, Padre, que tengas piedad, que tengas misericordia, que tengas de nosotros esa gracia soberana, que nos des cada día más de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu bondad, porque sin ti nada somos. Señor, estoy totalmente agradecido, porque nosotros somos indignos, porque nosotros somos pobres criaturas, Padre, pero tú, mi Señor,
has bajado y nos has dado a beber de la plenitud de tu palabra, a beber de la plenitud de tu Espíritu Santo, para darnos hoy esta posición escritural, para que podamos entender y comprender que no estamos como novia en la edad de la Odisea, sino que estamos en esa edad gloriosa, dorada de la palabra hablada, donde se van a llevar a cabo y van a finalizar todas las cosas, para que tú puedas devolverte a lidiar con nuestros hermanos los judíos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amado y precioso hermano. Espero que estés disfrutando tanto como yo lo estoy disfrutando. Esto es más glorioso para mí que cualquier cosa, que la fama, que el estatus, que la popularidad, que el dinero, que el oro. Esto es glorioso. Ojalá que el Señor en su misericordia te revele y te permita gozarte de esta palabra hablada y escrita. Que el Señor Jesucristo te bendiga, es el deseo de mi corazón.